Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, querido amigo, hermano. Gracias por sintonizar su programa La Luz en mi Andar. Igualmente le damos las gracias porque usted ha sacado un momento de su tiempo para estudiar más acerca de la palabra de Dios. Hagamos una oración para iniciar con la lección. Poderoso buen Dios que está en los cielos, en todo lugar, le damos las gracias por este día. También le damos las gracias por usted haber enviado a su Hijo a morir en la cruz por todos nosotros, oh Dios. Queremos pedirle que ahora que vamos a dirigirnos en este estudio, Dios, que lo hagamos de acuerdo a tu voluntad y usted nos muestre el camino a través de su palabra, ese deseo que usted tiene para con nosotros de cómo vivir verdaderamente una vida abundante, oh Dios. También sea con cada una de las personas que están a cargo de esta situación de la pandemia, Padre, los bomberos, los médicos, todas las personas que están en el frente de batalla, oh Dios, y que se haga todos de acuerdo a su voluntad, Padre. Gracias por todo y le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermano, como hemos estado viendo, hemos estado estudiando acerca de lo que es una vida abundante y hemos basado nuestro texto clave en Juan capítulo 10, versículo 10, que dice que el ladrón solo viene para robar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, parafraseando el texto. Antes que todo, también le mando unos saludos a los hermanos que están a cargo de este ministerio, ya sea los lunes con el hermano Marlon, los martes con mi persona y con el hermano Will Alvarenga, los jueves con el hermano Cristian y con el hermano Jesús Conrado Jiménez, y los viernes una sección especial de dónde encuentro la Biblia. Así que si usted tiene también alguna pregunta o algún interrogante o algún tema que usted no entiende, puede escribirnos a laluzenmiandar@gmail.com y le estaremos asignando esa pregunta a cualquiera de nuestros expositores para que le brinde una respuesta satisfactoria. Así que, sin más que decir, vamos a pasar a lo que es nuestro texto clave. En Juan capítulo 10, versículo 10, como lo dijimos anteriormente, dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La primera clase que dimos acerca de esta serie de lecciones fue cuál es el significado de la palabra o de la frase en abundancia, que quiere decir algo que está mucho más allá de o sobreabunda, así como las aguas en el mar. Esto es lo que quiere decir la palabra en latín. Latín tiene que ver algo con el mar, con fuentes de aguas inagotables. En la palabra griega quiere decir algo mucho más allá de la norma. Eso es lo que quiere decir la frase en abundancia. También en la primera clase vimos lo que significaba la vida abundante. También observamos en la segunda clase vida abundante a pesar de ciertas circunstancias que puede vivir el cristiano. La semana pasada vimos lo que fue el camino hacia la vida abundante. ¿Cuál es el camino que yo debo tomar para obtener una vida abundante? Entonces, si usted no ha visto ninguna de estas clases, le instamos a que lo haga, ya sea por YouTube, por Instagram, por Facebook, o incluso puede escucharnos a través de algún canal, a través de algún podcast en Spotify. Así que también suscríbase y dele clic a la campanita para recibir notificaciones de cuando un video es subido a las distintas plataformas. Hoy vamos a analizar lo que es una vida con V mayúscula. Vamos a analizar una vida con V mayúscula. Vida abundante es lo que todas las personas quieren y realmente necesitan. Porque a pesar de que podamos decir que una vida abundante es aquella persona que vive muchos años, esto no quiere decir que este individuo realmente haya vivido una vida de abundancia, incluso cuando tiene abundancia económica. Queremos tener una vida abundante, una vida que se desborde y que sea duradera, no que sea solamente pasajera. Ahora, una vida con V mayúscula, esa es la vida que Jesús promete. Esa es la vida que Jesús nos trajo cuando dijo en Juan 10:10, yo he traído vida y para que vida y vida en abundancia. No solamente un poco de vida, no solamente la mitad de la vida, sino vida en abundancia.
¿Usted ha visto alguna vez una olla de presión? Le pregunto. Este artefacto que nos ayuda en la cocina, que utilizan mucho las personas, es una olla de presión que nos permite cocinar una comida de igual forma que lo haría una cocina tradicional, pero en menor tiempo. Ahora, ¿cómo es que se aplica esto de una olla de presión a nuestra vida? Bueno, el mundo donde nosotros estamos se ha convertido en una olla de presión. ¿A qué me refiero con esto? Ruido, aceleración, confusión, actitudes hirviendo, o sea, actitudes de personas que están a un segundo de explotar. ¿Por qué? Por el estrés, por no saber manejar la situación, tal vez por no a poder organizarnos bien el tiempo, tal vez por no tener amistades de calidad o por no pasar tiempo en estudiar la palabra de Dios. Y otra cosa importante, porque no tienen a Jesús en su vida. Ahora, actualmente el estrés es algo que se está apoderando cada vez más de las personas. Es algo que nosotros vemos principalmente en las grandes ciudades. Si usted observa, las personas que viven en las grandes ciudades están estresadas por su trabajo, estresadas por el día a día, estresadas por el tráfico, estresadas por la violencia y tienen un nivel de estrés muy alto. Entonces, incluso muchas de esas personas pueden llegar a enfermarse o a padecer de algún tipo de trastorno. Ahora, el enfoque del ser humano en la actualidad está en poseer riquezas y poder. Entre más riquezas y más poder yo tenga, se me califica a mí como una persona exitosa o como una persona que tiene una vida abundante. En realidad, el ser humano no se enfoca tanto en buscar a Jesús, no se enfoca en buscar la fuente de la vida abundante. La mejor manera, hermano, amigo, escucha, de tener vida abundante es siguiendo a Jesús. Esa es la mejor manera. Ahora, dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, dice Pablo, así también como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, así también como yo lo soy de Cristo. Además, recordemos algo. Además de que Jesús nos trajo una vida abundante, Jesús también vivió una vida en abundancia o vivió una vida abundante. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Y hoy vamos a analizar cómo fue que Jesús, además de traernos vida abundante, también nos dio un ejemplo de cómo vivir esa vida de abundancia. Lo primero que nosotros tenemos que tener en consideración es que debemos poseer una perspectiva optimista. O sea que yo debo aguardar lo mejor para mi vida. Esto no quiere decir que yo no flaquee en ciertas situaciones o en ciertos momentos o que me sienta triste o en ciertos momentos me sienta enojado, pero yo debo poseer una perspectiva optimista. Yo puedo hacerlo. Hay personas que se rinden simplemente por ver algo, simplemente porque yo observe algo o simplemente porque yo me percate que tenga que hacer algo que cueste. Simplemente digo, eso no se puede hacer o eso está muy difícil o está complicado hacerlo. No, hermano, lo primero que yo debo hacerlo es intentarlo. Yo puedo hacerlo. Jesús siempre mantuvo una actitud optimista. Siempre él mantuvo una actitud de optimismo. Cristo sabía lo que era sufrir, sabía lo que era tener dolor, hermano. Él lloró. Recordemos que la Biblia relata que Jesús lloró 3 veces, lloró por Lázaro, lloró por la ciudad de Jerusalén y también lloró en el huerto del Getsemaní. Estas son las veces en las cuales la Biblia nos relata que Jesús lloró, pero sabemos y tenemos una noción de que en 33 años de vida que él estuvo aquí sobre la tierra pudo haber llorado muchas otras veces que la Biblia nos relató. Ahora, él sabía lo que era dolor. Jesús vino a un mundo, recuerde, no vino a un mundo, disculpen, en la actualidad estamos en un mundo complicado, pero tenemos muchos privilegios. Si usted vive en un país desarrollado o de primer mundo, segundo mundo, usted es una persona privilegiada. ¿Por qué? Porque Jesús vino a un mundo lleno de maldad, a un mundo lleno de tiranos, emperadores, prefectos, de personas que abusaban de la autoridad, que abusaban de la ley descaradamente, a un mundo donde un soldado romano podía tomar a cualquier persona y desaparecerla y no existía ningún tipo de pregunta, a un mundo con el que tenía una mala economía, a un mundo donde las personas eran ahogadas por los impuestos, como lo hemos dicho, un mundo lleno de abusos de poder.
siempre que Jesús habló de la cruz y observamos los párrafos donde Jesús habla de la cruz, también mencionó la corona que le aguardaba. Él siempre mencionó ese premio que le esperaba. Es necesario que el Hijo del Hombre muera en la cruz del Calvario, pero resucitará al tercer día. Ustedes podrán derribar este templo, pero yo lo resucitaré en 3 días, parafraseando los textos, ¿verdad? Siempre Él ofrecía esa respuesta de la corona que le estaba aguardando. Cristo siempre tuvo una visión optimista de la vida. Yo puedo hacerlo. Es complicado o tal vez difícil o doloroso o incluso tenga que sufrir, pero yo puedo hacerlo. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez, dice Jesús, y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Juan 14:3. Cuando uno se levanta de la cama, hermano, existen 2 opciones para empezar el día. O nos levantamos felices o nos levantamos tristes. ¿Cuál de las 2 usted prefiere? ¿Cuál de las 2 usted quiere elegir? ¿Triste o feliz? Entonces eso depende de nosotros. No le tire la culpa al día. Sale usted por la ventana y ve, ya está lloviendo, me arruinó el día. Está muy soleado, me arruinó el día. Está haciendo demasiada brisa, me arruinó el día. Y apenas son las 6 o 7 de la mañana y usted está diciendo, o yo estoy diciendo, que el día se arruinó por completo. Ahora, ¿cuál de las 2 nosotros queremos elegir? ¿Una vida triste o una vida feliz? Ahora, le doy un ejemplo. Jesús pudo ser la persona más triste y preocupada de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque él sabía a lo que él venía al mundo. Él sabía cuándo iba a morir y de qué iba a morir. Entonces, él no eligió vivir tristemente o preocupadamente, sino que eligió vivir con optimismo. Es un ejemplo muy importante que nos da nuestro Señor Jesús acerca de cuál debe ser la perspectiva que yo debo tener de mi vida. ¿Cuál debe ser la perspectiva? Debe ser una perspectiva optimista. Él eligió vivir alegremente. Cristo eligió vivir alegremente. Claro que tuvo sus momentos de triste. Claro que tuvo sus momentos de tal vez de enojo, de sufrimiento, de dolor. Pero él eligió vivir felizmente, vivir alegremente. Los cristianos pueden vivir alegremente. Usted y yo, o la persona que no ha venido a Cristo, puede elegir vivir libremente. ¿Cómo? Juan 10:10 me da la respuesta. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Al final de las lecciones anteriores hemos dicho cómo es que usted puede acceder a Cristo para obtener la vida en abundancia. Para obtener esa vida de abundancia que Jesús promete, usted debe estar en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 7. Y aquella persona que ha sido bautizada está en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Primero, debe tener una perspectiva optimista para vivir una vida en abundancia. Segundo, para que usted y yo podamos vivir una vida en abundancia, debemos construir relaciones de calidad. Escoge muy bien a tus amigos o de las personas que te rodeas. Jesús vivió una vida abundante porque mantuvo relaciones de calidad con personas de calidad. No solamente mantuvo relaciones de calidad, sino que encontró personas de calidad o personas de bien. Desde el inicio de su ministerio, hermano, amigo, escucha, Cristo se asoció con gente de calidad, con gente de bien. Por ejemplo, observamos a Lázaro, a María, a Marta, a María Magdalena, a Natanael, a Felipe, a Pedro, a Santiago, a Juan el Bautista. Y esas son algunas de las personas con las cuales Jesús se asoció. Aquellas personas con las que mantuvo una amistad. Y vemos que esas personas son personas temerosas de bien. Temerosas de Dios. Jesús estaba rodeado de gente de bien, de gente de calidad. Gente que tenía sus errores, es cierto, pero gente que ponía a Dios en primer lugar. Rodearnos de personas de bien es algo que debemos poner en práctica, hermano.
Debemos rodearnos de personas que sean temerosas de Dios. ¿Qué pasa si yo me rodeo de personas que no son temerosas de Dios? Simple y sencillo, esas personas me van a alejar de Dios. Porque tal vez un amigo me diga, bueno, vamos a ir a pasar este tiempo de calidad y nos tomamos una fría, hacemos esto, hacemos lo otro, ¿verdad? O vamos y estamos en tal lugar que es inapropiado para una persona que es un seguidor de Cristo. Entonces, al rodearme de ese tipo de personas, no estoy desarrollando mi relación con Dios, sino que más bien ellos me están empujando hacia abajo, por así decirlo, y alejándome de Dios. No os dejéis engañar, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por ahí hay un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora un proverbio también del sabio dice, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Proverbios capítulo 4, versículo 14. Ahora, en relaciones de calidad, observe esto, hermano. Tener vida abundante significa rodearnos de los que le temen a Dios, justo como lo hizo Jesús. Jesús primero tuvo una perspectiva optimista de la vida. Lo segundo que él hizo fue construir relaciones de calidad. Y vamos a ver qué hizo en tercer lugar para vivir una vida abundante. Él hizo un manejo eficaz del tiempo. Una de las excusas que muchos de nosotros tenemos es, no tengo tiempo. Pero hermano, vamos a hacer esto, no tengo tiempo. Debes hacer esto en la mañana, no tengo tiempo. Debes sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. No tengo tiempo porque todo el tiempo mío es consumido por el trabajo o por mi familia. Simplemente no tengo tiempo. Esa es una excusa muy común y muy barata porque todas las personas en el mundo tienen la misma cantidad de tiempo que usted. Esto es 24 horas al día. Barack Obama, Donald Trump, Bill Gates, todas estas personas que usted conoce que son famosas o famosas en su país, tienen la misma cantidad de tiempo que tiene usted. Sin embargo, estas personas manejan una agenda, ya sea apretada, pero la mayoría de las veces o el 95% del tiempo cumplen con lo que está en su agenda. ¿Por qué usted o yo no podemos hacerlo? Jesús tuvo una vida abundante porque aprendió el secreto de administrar el tiempo. Y observe que la palabra secreto está entre comillas. La mayoría de nosotros no sabemos o no queremos administrar nuestro tiempo. No sacamos un tiempo de nuestro tiempo para administrar nuestro tiempo. O para hacer un calendario, para hacer una agenda. Simplemente no queremos hacerlo porque nos acostumbramos a vivir la vida de esa manera. Jesús tenía muchísimo que hacer. Cristo tenía muchísimo que hacer en mucho menos tiempo que el humano promedio. Imagínense la cantidad de cosas que tenía que hacer Jesús y tenía menos tiempo que usted y que mi persona. Vivió 33 años. Jesús vivió 33 años. Casi la mitad de lo que vive una persona normal y solo tenía 3 años para hacer lo que vino a hacer a la tierra. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice Cristo, debemos trabajar, debemos enfocarnos en la obra de Dios, debemos sacar tiempo para trabajar. Es necesario administrar nuestro tiempo para poder vivir una vida en abundancia. Es necesario que sepamos administrar nuestro tiempo. Aunque Jesús, observe esto, y esto es muy importante, aunque Jesús tenía mucho que hacer, él siempre tenía tiempo para la gente, siempre tenía tiempo para personas. Nosotros no escuchamos a Jesús diciendo, vete, no tengo tiempo. O cuando venía un enfermo o cuando venía una persona que necesitaba de la ayuda de Jesús, Jesús le decía, no tengo tiempo ahorita para ti. Incluso vemos que él tenía tiempo hasta para las preguntas, para las personas que intentaban tentarle. Ya sea para los fariseos, para los saduceos, para los sacerdotes, los escribas, él siempre tenía tiempo, a pesar de que solamente tenía 3 años para poder lograr lo que él vino a hacer. Tuvo tiempo para la mujer que tiró de su manto, Mateo capítulo 9, versículo 20. Tuvo tiempo para el mendigo que se sentaba en el piso camino a Jericó, Marcos capítulo 10, versículo 46. Tuvo tiempo para alguien que estaba arriba de un árbol de sicomoro.
Lucas capítulo 19, versículo 5, y tuvo tiempo para ir a comer con él en su casa. Y tenía que venir al mundo a enseñar, a hacer milagros y a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Observe el manejo eficaz que hizo Jesús de su tiempo. Tuvo tiempo estando con el moribundo. Tuvo tiempo estando él, o sea, Cristo, de forma moribunda, o sea, de forma físicamente no la correcta, para un ladrón moribundo que estaba al lado de él. Lucas capítulo 23, versículo 42. Inclusive, estando cerca de la muerte, tuvo tiempo para otra persona. Si deseamos vivir una vida en abundancia, debemos aprender a dedicar tiempo a Dios, a dedicar tiempo a los demás y a dedicar tiempo a las cosas que realmente importan. ¿Desea usted tener una vida abundante o vivir una vida abundante, amigo, hermano, hermana? Debe entonces rodearse de personas de calidad. Debe entonces tener una vida o una perspectiva optimista y debemos practicar o construir un manejo eficaz del tiempo. Pero también debemos cuidar nuestro estado físico, cómo me veo y cómo me siento. Usted dirá, pero esto no es una visión narcisista o egocéntrica. No, hermano. Y vamos a ver que Jesús apoyaba el cuidado físico. Observe esto. Jesús vivió una vida abundante porque cuidaba su salud, cuidaba su estado físico. No vemos una dieta completa o que él realizaba mucho ejercicio o que iba al gimnasio. No vemos eso, o que era un deportista de Juegos Olímpicos. No vemos esto, pero sí nos da ideas y rasgos la Biblia, rastros de que Jesús realmente cuidaba su estado físico. Él no desarrolló hábitos que destruyeran su vida. No, a pesar de que él iba a morir temprano, él no desarrolló hábitos que destruyeran la forma en la que él vivía o su estado físico. Jesús creía en el ejercicio. ¿Cómo yo sé eso? Caminaba constantemente para un lado y para el otro. Usted puede decir, bueno, era el único transporte que tenía. Sí, es verdad, pero en algún tiempo en algún momento del tiempo, disculpen, en algún momento de su vida, él pudo tal vez ahorrar y comprarse un caballo, comprarse un camello, comprarse algún medio de transporte que no fuera el de a pie. Sin embargo, él siempre prefería el caminar. Jesús caminó de Capernaum a Jerusalén alrededor de 4 veces. Alrededor de 4 veces que encontramos registrada en la Biblia, él caminó de Capernaum a Jerusalén. Y esta era una caminata de alrededor de 160 kilómetros. 160 kilómetros, hermano. Eso es bastante en cuestiones de desplazamiento geográfico. Imagínense cuántas calorías quemaba Jesús cada vez que caminaba de Capernaum a Jerusalén. Nuestro Señor también creía en el descanso. Vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 31 y vamos a observar cómo es que Jesús creía en el descanso. Marcos capítulo 6, versículo 31, dice así, disculpen. Y él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Le dice Jesús, por favor, descansen un poco. Yo sé que ustedes necesitan descansar. También Jesús se preocupaba por lo que era una vida espiritual disciplinada. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a observar qué era lo que Jesús hacía. Jesús vivió una vida abundante porque era disciplinado en su vida espiritual. ¿Qué quiere decir con esto? Que era, por ejemplo, era común o era una práctica común que en la madrugada él se levantara a orar. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Y vamos a observar cómo él se levantaba en la madrugada a orar. Dice así, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana a orar? Observe lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 12. En estos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la madrugada a orar? Y otra pregunta, ¿cuántos de nosotros pasamos toda la noche orando? Esto es tener una vida espiritual disciplinada. Si usted observa muchos deportistas, ya sean boxeadores, ciclistas,
deportistas o personas que practican deporte se levantan muy temprano en la mañana para correr, para hacer cardio, para hacer ejercicio. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana para hacer cardio para nuestra vida espiritual, para ejercitar nuestra alma? Debemos considerar esto. Jesús tuvo muchos momentos de devoción privada, o sea, mucho tiempo de intimidad con Dios, de él solo con Dios, no solamente una adoración colectiva, sino un tiempo privado con su Padre. Así debemos hacer nosotros también. Cristo ya había estado en el cielo. Si usted recuerda, él había estado en presencia del Padre, él había estado al lado del Padre, él estaba allá en lo glorioso. Sin embargo, sentía la necesidad de todos los días que él estuvo en la tierra de buscar la intimidad con Dios. Vivimos una vida en abundancia cuando dedicamos tiempo para que Dios nos guíe a través de su palabra y conversamos con él a través de la oración. Podemos conversar con Dios a través de la oración y recibimos guía para nuestra vida a través de la lectura de su palabra. Sé consistente. Es el último tip para vivir la vida de abundancia. Sé consistente. Jesús vivió una vida abundante porque fue consistente en su forma de ser, en su forma de pensar y en su forma de actuar. La Biblia dice que no cometió pecado. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús llegó al final de su vida sin malos sentimientos. O sea, él fue una persona que no tuvo que arrepentirse de algo malo que él hizo o cosas por las cuales arrepentirse. Pocas cosas en este mundo, amigo, pueden destruir la vida abundante que una conciencia sucia. Usted ve que las personas que viven en el mundo de no agradar a Dios, en el mundo de la maldad, siempre andan como con una desesperación, y es porque no tienen una vida abundante, porque no son consistentes en lo que hacen. Saben que lo que están haciendo está malo, pero lo siguen haciendo ya sea por necesidad o simplemente porque les gusta. Pero no son personas que se encuentran de manera feliz o personas que tienen vida abundante. Los cristianos somos nuevas criaturas. Dice, de manera que, dice, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, como todas las cosas viejas pasaron, yo no debo traer las cosas viejas a mi vida nueva, porque eso no es ser consistente. Ser consistente es seguir practicando las cosas buenas, seguir en un camino de cosas buenas o en el camino correcto, no traer cosas malas para seguir practicando en mi vida nueva. O sea, yo no traigo cosas, yo no quiero las cosas que me pasaron, que fueron malas en mi vida pasada o atrás, para traerlas a mi vida nueva. No, eso yo no lo quiero hacer y no lo debo hacer. Al ser nuevas criaturas, las acciones del viejo hombre deben permanecer enterradas. Recuerde que nosotros fuimos sepultados para Cristo y luego fuimos resucitados. Las cosas malas quedaron en la sepultura. No debemos traerlas. Lo que debemos hacer es dar paso al nuevo hombre. El nuevo hombre es la persona que debe reinar en nuestra vida. O sea, además de Cristo, más bien no reinar, sino que debe caminar. El nuevo hombre es la persona que debe estar siempre al frente en nuestra vida. Para concluir, ¿qué aprendimos? Primero que todo, deseo que todos tengamos una vida abundante. Que usted tenga una vida abundante, que yo tenga una vida abundante. Si ya la tenemos, o sea, si ya accedimos a Cristo, que sigamos practicando una vida abundante y viviendo una vida abundante de forma correcta, así como Jesús nos enseñó. Sin embargo, también deseo que su esposa, su hijo, su familiar, su amigo, cualquier persona que esté observando este video obtenga una vida abundante. Y la única forma de hacerlo es siguiendo a Jesús. Juan capítulo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Cristo no solo nos trajo vida abundante, sino que nos enseñó cómo debemos vivir esa vida en abundancia. Lo primero que nos dijo es teniendo una perspectiva optimista. Yo puedo hacerlo.
Segundo, desarrollando relaciones de calidad. Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, debo rodearme de personas de bien, de personas que realmente sean temerosas de Dios, que lo bueno les importe. Manejando eficazmente el tiempo. No tengo tiempo. Debemos quitar esa frase de nuestra vida, no tengo tiempo, y decir, haremos lo posible para poder sacar el tiempo para poder realizar esa actividad que debemos hacer. O sea, debemos organizar nuestro tiempo. De no tengo tiempo, podemos pasar a lo anotaré en mi agenda. Cuidar nuestro estado físico. Debemos practicar cosas que cuiden nuestra salud física, mental y espiritual. Teniendo una vida espiritual disciplinada, debo disciplinar mi alma. Así como puedo disciplinar mi cuerpo, así también puedo disciplinar mi alma. Viviendo consistentemente. Lo que yo leo, lo que yo predico, debe ser lo mismo que yo vivo. Así se vive consistentemente. Estas par de requisitos o estas prácticas es la que nos ayuda a vivir la vida abundante. Como lo he dicho, si usted es una persona que no ha accedido a la vida abundante, que dice Juan capítulo 10, versículo 10, que dice, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted no ha accedido a la vida abundante, es posible hacerlo ¿cómo? A través del oír. Romanos capítulo 10, versículo 16 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no el oír cualquier cosa. Para que yo tenga fe debo escuchar la palabra de Dios. También debo creer, Marcos 16, 16, el que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También debo arrepentirme, Hechos 2:38. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús y recibiréis perdón de pecado. O sea, para poder recibir perdón de pecado debo arrepentirme y bautizarme. También debo confesar. ¿Qué confesamos? Que Cristo es deidad. Que Cristo es Dios. Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Y debo bautizarme. Hechos 2:38. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. Y debo ser fiel hasta la muerte para poder recibir la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Así que hermano, gracias por el tiempo que usted ha dedicado a escucharnos o a observarnos a través de las distintas plataformas y le instamos a que usted siga acompañándonos en los distintos programas que tenemos en su ministerio, La Luz en mi Andar. Le damos las gracias por su atención y que tenga un excelente día y una excelente semana. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad